Los Knicks se metieron a finales de conferencia del Este de nuevo y en esta van mucho más fuertes que el año pasado contra los Pacers. Justamente por estas fechas del año, los Knicks estaban en el juego 6 contra los Celtics y no podemos olvidar esos dos claves robos que tuvo Mikal Bridges contra los Celtics. No olvido mucho ese que tuvo con Jaylen Brown. Ahorita mismo están más descansados, inclusive han hecho podcast en este hueco que han tenido mientras esperan el juego de Detroit y Cavaliers del juego 7. Y pues como datos importantes es que solo han perdido 2 partidos. Contra los Hawks fueron esos 2 partidos. Y con los Sixers, que parecía la cosa más difícil, pues no lo fue mucho más sencillo. Ganaron 4-0. Lo que los convierte en el segundo equipo con menos partidos perdidos en playoffs. Cosa que sorprende la verdad, para ser sinceros. Y me interesa mucho cómo los Knicks están tratando esta situación, especialmente el entrenador Mike Brown, un gran entrenador, muy inteligente, que ya tiene experiencia, que si no estoy mal en la temporada 2023-2024 fue entrenador del año. Si no fue esa, fue la del 22-23, que ya tiene mucha experiencia, tiene jugadores muy buenos, chicos. La verdad es que los que hemos visto a los Knicks en estos últimos años, sabemos que Jalen Brunson es un jugador que entra en debates interesantes en jugadores históricos de los Knicks, que tiene mucha presión encima, porque jugadores como Patrick Ewing, Carmelo Anthony, que fueron icónicos para los Knicks, nunca pudieron darle el anillo a la ciudad de Nueva York. Nunca se la dio, nunca fueron capaces, pero si la ciudad reconoce el juego, es esa frase de Game Recognizes Game, creo que es en inglés, y pues es correcto porque los Knicks han tenido grandes jugadores que han respetado mucho, pero nunca han conseguido el último objetivo. Y esta está más cerca, con un rival que no es Indiana, que puede ser Detroit y Cavaliers, que ya hablaremos de ellos al final del video, pero que vemos unos Knicks con oportunidad. Y si ves los podcasts de Jalen Brunson y Josh Hart, que si son en inglés, pues por un lenguaje verbal puedes verlos como más tranquilos, muy maduros. Al final los Knicks son un equipo que no son jóvenes como los Spurs, por ejemplo, o Portland, Hornets, OKC, que bueno, el caso de OKC sí puede ser distinto, pero aún así pues los Knicks tienen, yo digo que una gran base de juventud y también de veteranía. No son los segundos playoffs que vemos de estos Knicks, ya han tenido una experiencia, han sufrido bastante, y de la mano de Jalen Brunson, como les digo, creo que las cosas pueden salir muy bien. Y algo que me parece muy particular e interesante de los Knicks es la efectividad. Yo creo que los que hemos visto sus partidos en esta temporada resaltamos mucho eso. Hay momentos del partido donde ves que Brunson, OG Anunoby, Towns, McBride e inclusive Josh Hart no fallan ni un tiro. Los ves a todos ellos y dicen, no fallan ni un tiro. Y tanto así que este es el mejor equipo con mejor porcentaje de tiros de campo, ya que es un 51.7% en lo que va de playoffs. Un dato que hasta ahora se me voló la cabeza. Hasta ahora, en finales de conferencia, está siendo el mejor porcentaje de tiros de campo de un equipo en los últimos 15 años. Obviamente estamos en finales de conferencia del Este. Esto puede bajar en los posibles 8, 9, 10, 11 partidos que le queden a los Knicks en esos playoffs. Pero que está el dato ahí. Y que es un gran número. Y mucha efectividad, como les digo. Yo creo que tienen que mantener ese porcentaje o superarlo en estas finales de conferencia y en las posibles finales de la NBA contra Oklahoma o Spurs. Es muy duro cuando ves un partido de los Knicks y sientes que hay un equipo que los está superando. Y inclusive como fan neutral del Este, porque del Este no tengo un equipo favorito, quizás los Hornets, pero cuando veo los partidos de los Knicks, hay veces digo, si este equipo está sufriendo, como alguna vez le pasó con los Hawks en la primera ronda, puedes ver cómo se frustran. Mike Brown, cómo le pasa a Brunson la frustración, a Towns con su problema de faltas. Pero cuando ese equipo está concentrado y sigue su partido completamente y te das cuenta que no están fallando, es un equipo muy letal. Es un equipo muy letal y como digo, muy efectivo en el Este. Lo cual fue un gran problema para los Sixers. Los Sixers no encontraron ninguna manera de defender compactamente y consistentemente a los Knicks. Eso creo que es importante resaltarlo y traerlo a colación, porque los Knicks no son un equipo que simplemente confían en la capacidad clutch de Jalen Brunson. Creo que no está siendo así. OG Anunoby y Brunson están teniendo muy grandes números que ya se los voy a leer, pero en general el equipo ha estado muy bien.
No tienen una gran rotación como los Spurs, como Detroit, Oklahoma. Pero los 5 que ponen Mike Brown y los restantes que van entrando como Diawara, McBride, Shamet, creo que están cumpliendo. Están cumpliendo. No tengo los datos aquí en específico, pero si damos una mirada de otros jugadores de rotación de los Knicks, creo que están cumpliendo en esos playoffs y lo que van en esos 10 partidos que han jugado. Serían total 10 partidos, si no estoy mal. Jalen Brunson y Joe Anunoby, como les digo, están teniendo muy buenos números. Y es que no solo Jalen Brunson está promediando unos importantes 27.4 puntos para los Knicks, sino que el tercer mejor anotador de los playoffs viene siendo él. Primero Shai Gilgeous-Alexander. No, perdón, el primero es Cade Cunningham. Segundo es Shai Gilgeous-Alexander, que bajó su porcentaje, ya que en primera ronda él fue el primero. Y en el tercer puesto está Jalen Brunson. Y también hay que tener en cuenta que ese jugador no es un jugador de rotación, pero OG Anunoby tiene un 62% de tiros de campo. O sea, de los 12.1 tiros que está consiguiendo por partido, 8.2 de ellos son puntos. Sean puntos en la pintura, sean midis o hasta de 3. Lo cual se recalca de nuevo. La efectividad de los Knicks es muy buena. Encuentran muy bien al hombre libre. Y cuando lo encuentran te pagan, te hacen pagar. Te hacen pagar porque cuando ves un triple de un jugador de los Knicks, algunas veces dices, nah, eso va afuera. Y también siento que los Knicks, este dato no es muy difícil encontrarlo, pero creo que los Knicks son de los equipos que más se toman como el tiempo de crear una buena posesión en los 24 segundos que da el clock de jugada ofensiva. Creo que siempre como que se toma mucho el tiempo el equipo para conseguir los 2 puntos o los 3 puntos y encontrar un hombre libre. Y muchas jugadas terminan, como digo, en un triple de un jugador de rotación, o Jalen Brunson atacando la pintura, Karl Anthony Towns de 3, OG Anunoby de 3, Josh Hart con su agresividad, inclusive recogiendo rebotes ofensivos. Un equipo que tiene mucho dinamismo en el juego. Y no se le da mucho valor a esta Copa NBA porque no es lo mismo que ganar lo que se ha ganado en la historia, que es el Larry O'Brien, el premio básicamente de las finales de la NBA. Pero la NBA Cup fue ganada por los Knicks. Eso es experiencia. Le ganaron a un equipo muy pesado como los Spurs. Un Wemby que venía, si no estoy mal en ese momento, pues tuvo una situación familiar que le afectó en su juego. También venían de un partido muy pesado contra Oklahoma. Pero los Knicks ganaron con un gran Jalen Brunson, un gran Josh Hart. Inclusive el MVP de esa NBA Cup fue Jalen Brunson. Y de una u otra manera tienen mucho más experiencia que los posibles Spurs en finales si se encuentran. Tienen mucho más experiencia. Y antes de hablar de ellos, creo que también tienen más experiencia que Detroit Pistons, que viene de 2 años muy buenos de JB Bickerstaff, de los 2 últimos 2 años, y de estos Cavs, que se van a jugar ese juego 7, que pueden sufrir jugando de visitante contra Detroit. Entonces los Knicks ahora mismo se ven como el equipo con más veteranía, con más inteligencia de juego. Yo lo veo como más capacitado para por fin meterse en unas finales de la NBA después de mucho tiempo. Y así catalogar mucho más lo que les vengo diciendo de Jalen Brunson. Un jugador que se pone el equipo a las espaldas y que cuando tiene que aparecer, aparece. Y bueno, no quiero recalcarlo mucho, pero OG Anunoby, Josh Hart, Towns, jugadores que al lado de él han estado cumpliendo. Y que Mike Brown ha sido capaz de darles el sitio, como de entenderlos y posicionarlos en la mejor manera para ellos. Y ya hablando un poco de esa posible final de conferencia del Este, Knicks Detroit o Knicks Cavaliers, sí considero que se van a meter los de Detroit. Ahorita mismo en 5 minutos empieza el partido. Va a ser complicado, un partido muy pesado. Y que quiero profundizarlo ya mucho más adelante, como se esté dando la serie. Pero veo unos Knicks que son favoritos. La verdad es que los veo favoritos con ambos, por cómo llegan, por un tema de descanso. Al final Detroit y Cavaliers han sido equipos que han jugado ya más de 10, 11 o 12 partidos, si no estoy mal, o 14 fácil, si hacemos la suma aquí rápidamente, de playoffs. Son equipos cansados, equipos que llegan cansados. Se le ha notado mucho eso a James Harden, por ejemplo. Se le ha notado también el bajo nivel que ha tenido Jalen Duren en Detroit, un jugador que si pasa va a tener que luchar contra Karl Anthony Towns. Entonces veo muy bien a los Knicks, no se les puede infravalorar. Quería hacer un video sobre ellos, hablar sobre ellos un poco, y que me encantaría, porque creo que ya es momento
de verlos en unas finales de la NBA.